Bienvenidos una vez más a nuestra devocional, nuestra plática acerca del fruto del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando que tiene la base en el amor. Y hoy nos toca hablar de una cualidad muy importante. Esta cualidad es la bondad. La bondad es algo que ablanda el corazón más duro. Y cuando tenemos bondad, tiende a ser algo más poderoso que las mismas palabras. Por lo general, nosotros los seres humanos tendemos a ser amables y bondadosos, y no nos cuesta el serlo con las personas que queremos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, personas por las cuales tenemos gratitud. Pero la bondad no es algo humano, sino que es una esencia divina. Y Jesús dijo que nuestro Padre Celestial no solo es bueno con los que le aman, sino que es bueno también con los ingratos. Cristo instó a sus discípulos a imitar el ejemplo perfecto de Dios, cuando los animó a ser perfectos como su Padre es perfecto. Y dentro de la perfección de Dios se trata de ser nosotros bondadosos, no solo con los que queremos, sino con personas que quizás nos han hecho daño. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Y por haber sido creados a la imagen de Dios, tenemos la capacidad innata en nosotros para ser bondadosos. Significa que usted y yo podemos imitarlo y podemos mostrar bondad más allá de nuestro círculo familiar. Hay veces que yo he escuchado personas decir estas palabras: a mí lo que me interesa es solo mi familia. Después que mi familia esté bien, a mí lo demás no me interesa. ¿Qué palabras más egoístas? ¿Qué palabras tan fuera de Dios? Tan lejos de la realidad cristiana. La Biblia indica que la bondad es una cualidad del fruto que produce el Espíritu Santo de Dios y es una fuerza activa. Y mientras más conocemos, mientras más intimidad tenemos con el Creador y más nos acerquemos a Él, nuestra bondad va a crecer, va a ser mayor. La bondad también es una cualidad de la naturaleza humana y a la vez es bien valorada por Dios. Y a veces no deja de sorprendernos que Dios nos pida que seamos bondadosos unos con otros, como dice en Efesios 4:32. Y en su palabra también nos anima a nosotros a ser hospitalarios, a tener bondad con extraños, según Hebreos 13:2. Y yo pregunto, ¿de verdad se puede ser bueno con los demás? Aún con personas desconocidas en el mundo que vivimos hoy, un mundo tan cruel, tan lleno de traiciones, tan desagradecido. ¿De qué manera podemos lograrlo? A la misma vez, ¿no es un riesgo el tratar de intentar ser bondadosos con todo? Pero la Biblia nos dice que la bondad es imprescindible para agradar a Dios y que debe ser un fruto natural en nosotros. Es tan imprescindible que el apóstol Pablo lo menciona
el ser bondadosos con extraños, y dice él, por ella, por la bondad, algunos sin saberlo, hospedaron a ángeles. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera la oportunidad de agasajar mensajeros divinos? Fíjese que Pablo especifica que algunos agasajaron, sirvieron a ángeles sin saberlo. En otras palabras, si tenemos la costumbre de ser bondadosos con todo el mundo, hasta las personas que no conocemos, podríamos recibir bendiciones inesperadas. La mayoría de las Biblias que contienen referencias a otros pasajes relacionan estas palabras de Pablo con los relatos de Abraham y Lot, que se encuentran en los capítulos 18 y 19 de Génesis. Ambos hombres recibieron la visita de unos ángeles que portaban mensajes divinos. En el caso de Abraham, el mensaje tenía que ver con la promesa que Dios le había hecho de que tendría un hijo. Y en el caso de Lot, le anunciaba la destrucción inminente de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estos relatos están en Génesis 18, del 1 al 10, y Génesis 19, del 1 al 3 y del 15 al 17. Si usted lee los versículos, observará que Abraham y Lot fueron hospitalarios con unos viajeros que no conocían. En los tiempos bíblicos, la hospitalidad, ya fuera con amigos o parientes o extraños, era parte de la cultura y se consideraba un deber. La ley mosaica, por ejemplo, requería que los israelitas tuvieran presentes las necesidades de los inmigrantes. Esto está en Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 19, lo cual usted puede leer con más calma. Aún así, es evidente que estos dos hombres hicieron mucho más de lo que la ley estipulaba. Se desvivieron por ser bondadosos con los extraños. Y esa fue la razón principal por la cual ellos fueron bendecidos. Porque al final Abraham fue recompensado con su hijo Isaac. Pero usted y yo también nos beneficiamos con la bondad que tuvo Abraham. ¿En qué sentido? Abraham e Isaac desempeñaron un papel fundamental en el cumplimiento del propósito de Dios. Ambos fueron clave del árbol genealógico de Mesías Jesús, y cierto episodio en las vidas de ellos representó lo que Dios haría más tarde por amor y por bondad: poner bases para salvar a la humanidad. Usted puede leer acerca de esto en Génesis capítulo 22, del 1 al 18, y Mateo capítulo 1, del 1 al 2. Y por ende Juan 3:16, que declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos relatos dejan muy en claro qué es lo que Dios espera de aquellas personas a las que Él ama. Y nos enseña la estima tan alta que tiene la bondad. Para Dios no es algo opcional, no es si quiero o no quiero, si siento o no siento. Para Dios es algo imprescindible. ¿Por qué es imprescindible ser bondadoso? Porque cuando somos bondadosos, esto nos acerca a Dios.
Según la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 3, la Biblia nos recuerda que vivimos rodeados de hombres y mujeres desagradecidos, desleales, sin cariño natural. Estas son cosas que hoy en día resaltan: desagradecimiento, deslealtad, personas que carecen de un cariño natural. Y aunque todos los días tratamos con personas así, eso no justifica que nosotros nos volvamos igual y que actuemos de la manera que estas personas actúan. Más bien, los cristianos seguimos este consejo de Romanos capítulo 12, verso 17. Ahí la Biblia nos aconseja directamente y nos dice que no devolvamos mal por mal a nadie y que proveamos cosas excelentes a la vista de todos. Entonces yo creo que vale la pena demostrar bondad generosamente y de todo corazón. La Biblia declara en 1 de Juan 4:7, todo el que ama adquiere el conocimiento de Dios. La versión suya dice, y conoce a Dios. Y una forma de mostrar amor es siendo bondadosos con nuestros semejantes. 1 de Corintios capítulo 13, verso 4, nos enseña que cuando lo hacemos llegamos a conocer mejor a Dios. Y cuando conocemos mejor a Dios, eso nos hace a usted y a mí mucho más felices. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versos 7 al 8, según la Nueva Biblia Española, dice, dichosos los que prestan ayuda, porque esos van a recibir ayuda. Dichosos los de limpio corazón, porque esos van a ver a Dios. Si en alguna ocasión usted no está seguro de qué decir o qué hacer, diga o haga lo que en ese momento sea más bondadoso. Cuando usted es bondadoso, dice la Biblia que le prestamos a Jehová. Para mostrar bondad no hace falta tener mucho dinero, tener mucha energía, una sonrisa, una palabra cariñosa, un regalito, hacer algún favor o simplemente ceder el lugar en una fila puede significar mucho más para los demás. Usted no tiene idea lo que puede hacer un abrazo. Recuerdo hace muchos años cuando yo vivía más dentro de mi automóvil, porque viajaba todo el año predicando la palabra. Emerson Jr. estaba muy pequeño, era un bebé. Íbamos atravesando México, cruzamos la frontera, íbamos atravesando pueblitos por algunos desiertos y antes de llegar a Tampico, Madero, vi a un anciano que estaba sentado en la puerta de su casa en una silla con un bastón. No estaba mirando nada, estaba cabizbajo. Y yo frené y me regresé. Mi esposa me preguntó, ¿qué pasó? Dice, espera. Me estacioné frente a la casa del anciano, me bajé, lo saludé, levantó la cabeza y le di un abrazo fuerte. Cuando solté al anciano, del abrazo que le estaba dando, el rostro de él resplandecía. Me despedí, me monté en el auto y me fui.
algo me impulsó a darle ese abrazo a ese anciano. Una sonrisa, una palabra cariñosa puede significar mucho para los demás. No sé qué pasó después de eso, pero yo hice como cristiano lo que sentí que Dios me pedía que yo hiciera. El comportamiento de nosotros debe causar una impresión en los demás. Debe romper las barreras de las palabras que hablamos. Por eso, uno de los requisitos, según Miqueas 6:8, que Dios tiene para sus siervos es amar la bondad. Debemos de ser bondadosos. Uno de los problemas que yo tengo personal con mi esposa es que cuando vamos a comer a algún lugar, especialmente cuando estamos en un tercer país o cuando lustro mis zapatos, mi propina siempre es mucho más de lo que costó limpiar mis zapatos. Y mi propina es más de lo que debo de dar como propina. Y mi esposa a veces me pregunta, ¿por qué haces eso? ¿Por qué das tanto dinero de propina? Ni nos atendieron bien. Y le digo, yo lo hago porque ese anciano que me lustró los zapatos puede ser tu papá o mi papá. Y como yo lo hago, me gustaría que otros lo hicieran con nuestros familiares. Esa mesera puede ser tu hermana. No conocemos qué necesidades tiene, cuántos niños tiene, de qué depende para llevar un bocado de comida a la casa. Una vez, mientras me lustraba los zapatos, un anciano en la Ciudad de México, le pregunté, ¿tiene nietos? Me dijo, sí, tengo 6 nietos. ¿Y qué edades tienen? Y me dijo las edades de los nietos. Entonces, cuando terminó, le pagué lo de los zapatos, le di su propina y le dije, y aquí tiene para cada nieto. Cuando llegue, llévele un regalo de parte mía. Es lindo ser bondadoso. Hay un proverbio de los orientales, un proverbio chino, que dice que una palabra bondadosa puede dar calor durante 3 meses de invierno. ¿Se imagina usted? ¿Qué lección aprendemos de esto? Que se puede lograr mucho con un acto de bondad. Cuando ese acto de bondad va acompañado de buenos motivos, va acompañado de amor a Dios y puede dar calor al corazón de todos los implicados. Incluso si los demás no lo agradecen. Si la persona no le agradece, no piense que no ha valido la pena. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo valora. Ni un vaso de agua queda sin recompensa. La Biblia nos asegura que quien muestra bondad le presta a Jehová. En Proverbios 19:17. ¿Y usted cree que Dios no va a pagar para atrás? Cuando comenzaba en el Evangelio, y recuerdo que una vez caminaba en la calle y había una persona pidiendo dinero, pero yo sentí darle, pero lo que llevaba en mi bolsa era para mi pasaje. Así que me dio lástima la persona, pero no tenía, lo que llevaba era para mi pasaje. Llevaba mi Biblia en la mano y seguí caminando. Me paré un momento, miré, batallé un poco y seguí caminando. No había caminado ni media cuadra cuando el Espíritu Santo me dio convicción en mi corazón y me dijo, ayúdalo. Entonces me regresé sin pensarlo. Saqué lo que tenía para mi pasaje
y se lo di a la persona que estaba mendigando. Y me fui en dirección al lugar donde tenía que abordar el vehículo que supuestamente me iba a llevar a donde yo iba, pero ya no tenía dinero, pero seguí caminando para allá. De momento, entre medio de la gente, una señora viene abriéndose paso y me dice: joven, joven, joven. Y me detuve y le pregunté en qué le puedo ayudar. Me dijo: yo no lo conozco, yo nunca lo he visto en mi vida, pero sentí que Dios me dijo que le diera esto. Y me entregó un billete que era 20 veces más lo que yo había dado a la persona. Le pregunté: pero señora, ¿por qué usted hace esto? Me dice: no sé, Dios me dijo que lo hiciera. La bondad, Dios la paga. Y lo que yo le pido hoy es que usted busque oportunidades para ser bondadoso. Si usted mira una necesidad, deje que Dios lo guíe. Bendiga a las personas, sea bondadoso. En estos días muchas personas han sido bondadosos con nuestra familia, la familia pastoral. Un hermano me llama y me dice: pastor, ¿está en casa? Sí, estoy en casa. Dejé un sobre frente a su puerta. Personas me llaman y me dicen: pastor, ¿necesita algo? Yo quiero llevar lo que usted necesite. Hermanas me han llamado: pastor, ¿se le antoja algo de comer en esta época que hay tanta escasez? ¿Hay algo que usted quiere? Yo se lo cocino, pastor. Antier me llamó un hermano y me dijo: pastor, ¿está en la iglesia? Y le dije: no, le pudiera ver, que necesito hablar con usted. Y yo pensaba que él tenía un problema. Así que le dije: bueno, nos juntamos en 20 minutos en tal lugar. Está bien, y nos juntamos. Entonces el hermano se bajó de su auto y se montó en mi auto. Y empezó a hablar. Me dijo: disculpe, pastor, que lo saqué de su casa, pero yo solo quería entregarle esto. Y me entregó 3 sobres. Me dice: este es para usted y estos sobres son para sus hijos. ¡Qué bondad! No sé qué sentí. Ha sido algo hermoso. Llamadas telefónicas: ¿cómo está, pastor? ¿Necesita algo? Pastor, ¿puedo hacer algo por usted? O sea, no te encierres en tu casa diciendo: pues tengo para comer un mes, sin pensar en el que quizás no tiene para comer hoy. La iglesia ha estado cerrada. Todo un mes. Sin embargo, la iglesia ha estado ayudando. ¿Por qué? ¿Por qué ha estado ayudando la iglesia? Porque la iglesia tiene que manifestar esto, la bondad. Hemos colectado, hemos comprado en almacenes arroz, frijol, productos personales, y hasta el día de hoy hemos bendecido a más de 80 familias de diferentes tamaños. Hasta el día de hoy hemos ayudado a familias en necesidades diferentes a la comida.
Y yo doy gloria a Dios porque el que se deja usar en bondad para ayudar al que lo necesita, a Dios le presta. La única manera que la Biblia dice, la única llave que la Biblia nos da a usted y a mí para recibir, la única, es dar. Date a ti. Pastor, ¿en qué puedo ayudar en la iglesia? Pastor, soy pintor, no hay trabajo, pero yo quiero ayudar en la iglesia. Quiero ser de bendición. No cuánto me van a pagar. Si hay una época en que podemos enseñar la bondad de Dios, es hoy. Es una sugerencia a los pastores. Ustedes conocen su iglesia y conocen sus familias. Las familias que asisten al templo. Usted sabe qué familias están limitadas. Colecten un poquito aquí, un poquito allá. Ayuden. Sean bondadosos, porque le está prestando a Dios. Y Dios paga para atrás, a tiempo. Porque ni un vaso de agua queda sin recompensa. Así que permitamos que este fruto se manifieste en nosotros, especialmente ahora. Dios les bendiga.